Vamos hoy a... allí no quería iniciar. A continuar trabajando con los materos, a ir pintando. Hace 2 días hicimos un en vivo, donde les estuve explicando un poquito, pero como la pintura estaba tan fresca, entonces no era posible como mostrarles bien el efecto. Entonces hoy quiero mostrarles un poquito más de lo que estoy haciendo. Bien, si ven este materito, la idea de este materito es que es como un balcón, pero está tan viejo que ya se le ha caído como el repello y entonces se le ven las partes del ladrillo y la pared. Y entonces lo que hice fue tratar de hacer toda la textura y solamente en algunas partes marcar como la parte del ladrillo, y entonces a todo le di la base oscura. Pero lo que hago es que estoy trabajando la brocha seca solamente en las partes como que no está el ladrillo. Y entonces así me da este efecto como que se ha ido descascarando la pared y se nos está empezando a ver el ladrillo. Entonces, esto es lo que quiero como mostrarles hoy. Mira que me sale algo, este objetivo allí. Mira, entonces, tengo mire, este sí es normalito, está el ladrillo o como la piedra. Tengo este otro que ya empecé a trabajarle un poquitico la brocha seca. Entonces la idea es hacer esto. Les voy a mostrar, por ejemplo, este que lo estuve trabajando. Esta es una casita. Entonces le fui pintando como todos los colorcitos. Y ya le estoy trabajando la brocha seca. Entonces, miren cómo se ve. Queda muy tiernito, queda muy lindo. Y lo que les decía, le voy a mostrar aquí de cerquita, es que aquí hice como con un sello, hice la textura en forma de flores. Y entonces cuando se trabaja la brocha seca empiezan a ver ya esas texturas, que había hecho previamente. Entonces la brocha seca nos ayuda a resaltar todo lo que queramos colocar en el matero. Aquí hay otro, que ese también le hice un sellito que es más profundo, que es como una florecita muy marcada. Entonces ahí se fue resaltando en la medida que fui trabajando la brocha seca. Bien, entonces yo quiero saber qué es esto. Ok, ya, entendí. Ay, auxilio. Estaba mirando que me salió algo por aquí y quería saber de qué se trataba. Bien, entonces, ¿qué necesito para trabajar brocha seca? ¿Qué necesito? Bueno, tengo también estas bases que se las había mostrado la vez pasada, ¿sí? Estas basecitas y esta. Entonces esa también necesito trabajarlas. ¿Qué necesito para trabajar la brocha seca? Necesito un pincel que esté más bien viejo, despelucado, ¿sí? Que sea más bien viejo, espelucado. Los de cerda también son muy buenos porque son más duros, entonces no penetran tan fácilmente en las rendijas. Entonces esto es lo que necesitamos. Voy a trabajar con el lengua de gato, que es un pincel que me gusta mucho trabajar. Y aquí tengo un poquitico de pintura blanca y tengo un poquitico de amarilla. Lo que hago es como combinarlas, si quiero, y empezar a descargar, ¿sí? Dependiendo de qué tan seco el pincel, entonces es como donde voy a empezar a hacer mi descarga. Entonces, lo ideal es que quede muy seco. Entonces puedes hacerlo
también en una servilleta o en un trapo como estoy haciendo aquí para quitar el exceso de pintura y simplemente voy a irlo pasando suavecito, si ven, súper suave, porque no quiero que entre el pincel en las partes más profundas del matero. Y miren cómo empieza a resaltar, la textura, ¿vale? Bueno, la idea de este, hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, mucho gusto. Qué chévere que me saluden y que se van conectando, porque la intención es que charlemos también un ratico, no es solamente yo aquí hablar solita, sino que podamos conversar un rato. Entonces, miren, aquí voy haciéndole esta brocha seca y la intención también es irle pasando varias capas, dependiendo también como a ustedes les guste, pero por ejemplo, que vaya aclarando un poco hasta el punto que se vea más oscuro las endijas y la parte de encima se vea más clarita. Entonces, la idea es que vayamos haciendo esto, así poco a poco voy a ir aplicándole con el pincel y lo que pueden hacer también es ir cambiando el tono. Por decir algo, voy a dar una capa con blanco con un poquito de amarillo. En otra puedo hacerlo solamente en blanco, lo puedo hacer en, no sé, en un crema, un rosado. Bueno, ir cambiando los tonos porque eso nos ayuda como a dar la sensación de que es una casa que de pronto estuvo muy vieja y la pintaron muchas veces y se le fue cayendo la pintura. Me pueden decir que estoy medio chiflado, pero es que es como si estuviéramos en historias cuando hacemos estas cosas. Como si uno se imaginara un poquitico qué pudo haber pasado con este balcón o esta casa. ¿Vale? Entonces, la idea es poco a poco irle pasando. Entonces, digamos, aquí tengo también dentro de mi paleta, aunque está un poquito suciecita, tengo un poquito de rosadito y tengo blanco. Entonces, lo que voy a hacer es trabajar con una gotica de rosado y descargo también, lo descargo y puedo darle esta base con un poquitico de rosado. Lo puedes hacer como por partes o lo puedes hacer parejo. Y la idea es que de pronto no se va a notar demasiado el tono, pero van a tener pequeños visos, ¿sí? Lo que hagas va a tener pequeños visos de diferentes tonalidades. Póngamelo por acá, por aquí, así más bien. Bien, eso, así como que giradita para allá, como que me quedó mejor. Ok, ¿sí ven? Entonces, de pronto puedo hacerlo con un tris de verde, con un tricito, un poquitico de azul. Por ejemplo, a se le pueden meter como alrededor de los ladrillos unos poquiticos de verdecito y va a dar esa sensación de que hay moho, de que es tan viejo que hay moho allí, entonces se puede volver muy interesante también. Y en todas estas cosas de manualidades que hagamos, siempre en los detalles es donde van a encontrar como el valor de las cosas. Cuando ustedes trabajen manualidades, si de verdad quieren cobrar, digamos, bien por su proyecto,
Hagan las cosas muy bien, que se noten los detalles, que se vea con amor y van a poder cobrar una buena cantidad por ello. Porque muchas veces quieren cobrar, ganar muy bien, pero los acabados no son tan buenos, los detalles no son tan bonitos. Entonces, esa es como mi recomendación de hoy, ¿sí? Y entonces así va quedando. Miren cómo ha resaltado. Voy a poner allí también porque estoy transmitiendo para los dos. A ver aquí. Para los dos canales. Entonces los pongo en las dos cámaras. ¿Sí? Se empieza a ver muy bonito y se empieza a ver ese toque vintage, antiguo, eh, que lo hace ver bien interesante. Así. Y la base es muy oscura. Entonces quiero meterle un poquitico acá del rosadito que le eché al otro ahorita. Vamos a darle una capita. ¿Sí? Y en la medida que le voy dando más capas, él va a ir aclarando y se va a ir viendo mejor. Y lo otro es que vamos a ir creando un contraste. Vamos a ir creando ese contraste entre el fondo que está muy oscuro y la base y la parte de encima que ya se va a ir aclarando, entonces se va a ir formando la sensación de que esto es como de piedra y que es muy antiguo. Por ejemplo, para los que les gusta trabajar las casitas del pesebre, para los que les gusta hacer balcones viejos, esta técnica es muy chévere. Lo pueden hacer también sobre icopor y colocarle papel maché para hacer fuentes, para hacer fuentecitas, y entonces se va a ver muy bonito. Sí, sí, a ver si no me salí. Así estaba para allá. Bueno, ok. Y les invito a los que se vayan conectando, los que vayan entrando, que me puedan dar un saludito en YouTube. Saludo a quien está conectado. Si me dan un saludito sería muy chévere, porque así podemos ir conversando y hablando. Cuéntenme si han tenido la experiencia de trabajar con papel maché, si les gusta trabajar con papel maché, si les gustaría trabajar con papel maché, o si se quedan con el porcelanicrón. Yo he trabajado con papel maché, con porcelanicrón y con arcilla polimérica. Cada uno tiene su propio encanto, ¿sí? Cada uno tiene su, ¿qué? Su propia función, por decirlo así. La arcilla polimérica es muy rica de trabajarla, pero es costosa, entonces toca hacerla para productos como que muy bien pensados, para no desperdiciar el material. Voy a trabajar aquí un poquitico más de blanco, porque es que quiero aclararla más, ¿sí? Quiero aclararla más. Entonces, vamos a echarle más capitas. Voy a echarle un tricito, ay, una media untadita en el pincel, nada más, y blanco. Y le empiezo a dar, es lo que pasa es que la luz no deja como ver bien, como ver bien los detalles. Pero aquí le estoy dando como unos visitos con verde.
Y por ejemplo a este, quiero darle también unos visitos con verde para que nos dé esa sensación de que el moho ya ha entrado. El moho ya ha entrado en las endijas. Que está demasiado antigua esta casa. Bien, son solamente unos cuantos toquecitos. No necesitamos hacer que se vea exagerado. Unos cuantos toquecitos que no sé si alcanzarán a verlo. O si está demasiado blanca, voy a pegar una limpiadita acá. Perdón, voy a limpiar un poquitico aquí la cosa. Isa Lily Darton, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenida, qué bueno que van saludando. Un saludito. Bien, entonces aquí vamos, miren. Y quiero mostrarles algo. Miren, estas son otras cositas que yo hago con la arcilla polimérica. ¿Ves qué arcilla polimérica? Con el papel maché. ¿Sí? Estos son como muñequitos para que ustedes puedan colocar en sus materas para hacer los terrarios, como para decorar. Quedan muy lindos, quedan muy bonitos, son fáciles de hacer con el papel maché. A ver qué más tengo yo por acá. Tengo este otro osito. Tengo estas tortuguitas que pues me falta terminarlas. Y miren este materito. Este los mostré ayer y no lo había pintado bien. Este los mostré ayer. Hoy estuve trabajando y me falta detallarle los ojos para terminarlo. A este me falta pintarle los ojitos. Miren. Y este ya tiene brocha seca, pero es una cosa muy sutil porque lo que quiero es simplemente detallar un poquitico la textura para que él se vea como si fuera peludito, pero no hacerle cantidad de cosas. Gracias, Isa, gracias. Sí, miren, es que se pueden hacer unas cosas hermosas con papel maché. Y lo mejor es que no necesariamente tienen que ser materos, pueden ser portalápices, pueden ser, no sé, decoraciones para el hogar, bueno, en fin, ¿sí? Lo que a ustedes se les ocurra que se puede hacer con una masa, entonces ahí está el papel maché que se puede hacer, y la ventaja es que como se hace con cemento, entonces queda muy firme y resiste la intemperie. Bueno, bueno, vamos a trabajar si ustedes ven, no lo hice como un ladrillo, sino que lo hice como si fuera piedra. Entonces le metí tonalidades de grises, tonalidades de café, tonalidades de verde, le metí como varias tonalidades para que ahorita que le haga la brocha seca, entonces se vean todas esas tonalidades. Me gusta mucho trabajar ese efecto. Ahorita les muestro algo. More, ¿usted me puede ayudar con algo, porfis? ¿Me puedes pasar de las materas que están ahí en la repisa, la del ratoncito, y los ratoncitos chiquitos? ¿Y el pozo? Puede ser el pozo también. Puede ser también de emprendimiento. Ajá. Iniciar un emprendimiento. Listo. Gracias, amor. Miren, esta es una técnica que a mí me gusta mucho trabajar. Y lo que hago es que le aplico diferentes colores de base, entonces, pero colores muy parecidos. Entonces en estos momentos estoy trabajando estos colores que son, como digamos, una gama fluorescente. Entonces está el fucsia, está el naranja fluorescente, este es un moradito, un azul pastel, colores fluorescentes y colores pasteles.
Y entonces empiezo a trabajar brochazos de diferentes colores, Y ya para poder que se unan y no se vean como los brochazos feos, lo que hago es trabajar la brocha seca. Entonces la brocha seca nos da esa sensación de que no está el parche, sino que se van uniendo los diferentes colores, y entonces se nos van a ver esas tonalidades en la materita y no se va a ver el parche tan feo. Entonces ese me gusta mucho trabajarlo con la brocha seca en este tipo de muñequitos que les luce mucho tener diferentes colores. Para los vestidos de las muñecas, no la tengo acá, para los vestidos de las muñecas también me gusta hacerlo, de las muñecas en los materos también me gusta hacerlo. Otra cosa que se puede hacer es el pozo. Todavía no he colgado el baldecito. Gracias. Bien, estas son las muñecas que yo hago. En estos momentos no he pintado una así como el ratoncito, pero mírenla que bella. Y entonces ella aquí puede tener una plantica colgante y aquí tiene otra matica. Y tengo esta que está más sencillita. Bueno, entonces ahorita sí, digamos ya les mostré un poquitico de lo que hago con el papel maché. Entonces continuemos. Entonces les dije que íbamos a trabajar a ya descargué el pincel. Les contaba que lo que hacemos es que pongo un poquito de blanco o de la tonalidad que quiero trabajar. Lo puedo hacer blanco con amarillito, blanco con rosado. Y descargo en la misma paleta, que no me quede muy aguado, con mucha pintura, y entonces empiezo a pasarlo por encima para resaltar la textura. Entonces miren que en este se ve muy interesante porque realmente como si fuera piedra. ¿Ven? Y podemos hacer lo mismo, podemos pasarlo con tonalidades. De pronto este no queda bien con rosado, pero sí con unas tonalidades un poquito verdosas, con algunas un poquito amarillas, y se va a ver muy interesante. Esta va a ser una base para un terrario, para que aquí encima colocar otros muñequitos y algunas plantas que son rastreras. Así vamos, miren cómo queda. Se ve súper chévere. Se ve súper chévere porque se empieza a notar bastante la textura. ¿Listo? Y esta va a ser la basecita para colocar, por decir algo, esta casita con plantitas abajo y la casita en el medio, o poder colocar, por decir algo, el osito en la mitad y también con maticas en el medio. No sé, cuéntenme qué les parece mis ganas de hacer las cosas, o cómo se podrían ver esos terrarios así. Eso es lo que tengo como calculado. Y ya para, no sé si finalizar, vamos a aplicar entonces el barniz. El barniz, en el en vivo pasado, les mostré que lo hacía con Silol y con icopor. Y apenas lo hice, les mostré que quedaba como un poquito turbio, pero miren que ya está clarito, ya se ve transparente, ya no se ve tan fuerte. Entonces vamos a pintar con él. Lo que quiero que vean es que cuando uno empieza, hagamos que este ya está, cuando uno empieza a aplicar el barniz, el color empieza como a levantarse, a verse más vivo, ya no se ve tan opaco.
y este barniz ayuda bastante, ayuda mucho, mucho. Y la ventaja es que lo puedo dejar a la intemperie. Ahora, me dirán, bueno, si el papel maché se puede dejar a la intemperie porque hay que echarle barniz. Pues hay que echarle barniz porque como le estamos echando pintura, la pintura sí no es tan resistente, entonces al estar en contacto con el agua se puede soplar y empieza a caerse. Entonces ahí sí toca mejor echarle barniz para que nos dure más el matero. Pueden hacerlo en solo papel maché, sin pintura, y entonces ya que sin pintura y ya dejarlo así, a la intemperie. También es una opción, porque como tiene cemento, él no se va a ablandar. Si tienen una buena mezcla con el cemento, les va a durar bastante. Miren, aquí tiene barniz, acá no, ¿sí? Entonces no sé si alcanzan a ver cómo se ve la diferencia. Voy a acercarlo aquí al de YouTube para que vean mejor. Que en la parte de abajo, en esta parte de abajo se ve más opaco, aquí se ve más brillante. O sea, no brillante, los colores cobran vida cuando aplicamos el barniz. Entonces, y por ejemplo, una que tengo aquí pensada con un balconcito de estos, apenas las estoy terminando, es que se puede colocar una muñequita de estas y alrededor planticas. Sí, puede ser hacia un ladito y aquí en la mitad y colocarle planticas alrededor. Ideas que se me van ocurriendo. Bien, entonces no sé si quieren preguntarme, decirme alguna cosa, comentarme, mientras que termino de echar el barniz en este materito. Buenas noches, Aline Fialo, Estelo, saludos desde Rosario. Hola, bendiciones, saludos, gracias por conectarte. Estamos por aquí pintando unos materitos ¿cómo se llama? Con barniz. Barniz casero hecho con icopor. Yo no sé, cuéntenme si ustedes conocían ya el barniz hecho con icopor y con silol. Si lo han ensayado, si les parece bien, porque una cosa es mi experiencia y otra cosa también la experiencia de ustedes, ¿cierto? Entonces, cuéntenme si lo han utilizado, si les ha gustado, si les ha servido teniéndolo en la intemperie. A mí me ha ido bien, realmente. A mí me ha ido bien, me ha funcionado. Los materos que tengo a la intemperie han durado bastante. Entonces, me ha gustado bastante. El de alcohol también, pero el de alcohol me parece que para tener a la intemperie como que no es tan duradero. Pronto para cositas más caseras, para otros detallitos, sí. Bien. Bueno, creo que esto ha sido todo por hoy. Gracias por sus comentarios. ¡Ay, Midrelis Aguilera! Hola, no te había visto, qué pena. Saludos, gracias. Sí, es que realmente estas cositas quedan bien interesantes. Yo no sé si a ustedes les gusta como a mí hacer terrarios. Realmente yo he hecho cantidad de terrarios, pero no tengo ninguno. Casi todos los vendo, pero me encanta hacerlos. Sí, me encanta hacerlos. Entonces estas materitas me las disfruto mucho haciéndolas. Bastante. Y bueno, ya para cuando vayan a lavar el pincel no se puede lavar con agua normal porque como esto es barniz, entonces se les va a como a secar más, a endurecer más, entonces
tienen que lavarlo con el mismo silol o con algún thinner, ¿sí? Pero con el mismo silol se puede lavar y no se daña, pero sí es bueno que utilicen un pincel viejo cuando vayan a trabajar con este barniz, como para evitar que los pinceles nuevos se les despeluquen al lavarlos con el thinner. Entonces es mejor. Listo, bueno, pues eso ha sido como todo por hoy. Muchas gracias a los que me dejaron un comentario, muchas gracias a los que se conectaron. No sé, de pronto nos vemos mañana otro ratico haciendo algún otro proyecto. ¿Vale? Así que, bye bye. Chao. Gracias. Listo.